Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Bebé Tips, un espacio en donde seguiremos acompañándolos para resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas y que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Bebé Tips. Yo soy Oscar, soy papá de León y Sofi. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, aprovechando que se acerca el Día del Padre, súper importante, que vale la pena que analicemos y que tengamos la responsabilidad de estar estudiando, sobre todo porque en nuestro país existen figuras muy rígidas en relación a lo que es la figura paternal. Y para ello hoy nos acompaña Ari. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Buenos días. Un gusto estar aquí. Igualmente. Y pues también agradecer a la marca por la invitación, a Bebé Tips, por poder abrir este espacio para poder conversar sobre este tema tan importante en y hacer la reflexión justo como lo dices. Se aproxima el Día del Padre y creo que hay muchas cosas que tenemos que abrir en discusión sobre las paternidades en el siglo XXI. Exactamente. Y sobre todo hay un concepto que creo es importante que definamos, que es la paternidad activa. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito? Bueno, pues la paternidad activa es ejercer la paternidad desde un lugar en el que no solo estoy presente, sino que también soy capaz de involucrarme emocionalmente con el cuidado de mis pequeños, ya sea un niño o una niña o más hijos. Implica estar verdaderamente ahí, reconocer sus miedos, sus angustias y ayudarlos a gestionar este proceso emocional que los ayuda a formar su personalidad, pero también a formarse en la vida. Fíjate que eso es algo muy interesante porque venimos de históricamente los papás ser la figura proveedora económicamente. Y creo que actualmente eso ya no aplica. Ya los tiempos han sido otros. Y de repente, pues uno no tiene un manual para ser papá. Y sientes que esa parte instintiva de protegerlos, proveer esa parte, pero ¿qué herramientas pueden existir? ¿O qué métodos podemos aplicar nosotros para saber que lo estamos haciendo correctamente y darles ese soporte emocional a nuestros hijos más allá de la parte de proveer económicamente? Claro, el rol de proveedor, pues como tú lo dices, se ha reconfigurado en muchos sentidos, porque los trabajos que hoy muchos ocupan les permiten compartir más tiempo con los pequeños, solo en algunos casos. Sabemos que no es la realidad universal para todos, pero para los que sí tienen esa oportunidad, pues pueden enriquecer sus dinámicas compartiendo espacios, pero espacios no solo de calidad, sino también de compromiso formativo, en el que yo puedo reconocer que si el llanto de mi hijo obedece a una emoción particular, tal vez es miedo, tal vez es sorpresa, tal vez es angustia, y muchas veces tratamos de repetir estilos de crianza en los que nosotros fuimos formados, cuando sabemos que muchos de ellos son erráticos, porque no necesariamente cubrieron todas nuestras necesidades. Entonces, un punto de inflexión es saber que aquellas cosas que a mí no me hicieron sentir cómodo, pues a mi hijo también incomodarán. Y creo que desde ahí es una pauta para poderlo hacer distinto. Y, por ejemplo, yo soy un papá muy protector, ¿no? Y poniendo el caso, cuando los ves llorar, de repente yo me he cuestionado si lo estoy haciendo bien, porque no sé si estoy dando consuelo, ni nada más porque no lo quiero ver llorar, no lo quiero ver triste, y si es correcto eso, o más bien tengo que aplicar otro tipo de técnicas para que él entienda mejor sus emociones, las aprenda a expresar, pero a veces es difícil porque tienes esa parte de, pues no lo quiero ver triste, no lo quiero, se vuelven tu tesoro y los quieres ver siempre bien, pero caemos a lo mejor en el error de dar consuelo y no apoyo emocional, ¿no? No sé qué opinas. Pues realmente no deberíamos hablar solo de consuelo, sino de contención. La palabra en el terreno de las emociones es la contención emocional. Es la capacidad que nosotros podemos ofrecer, obvio, si la tenemos, si la desarrollamos, para poder hablar de las emociones con nuestros hijos. Tú acabas de mencionar una emoción que es la tristeza, y que muchas veces eso puede angustiar a los padres, porque a ningún papá le gusta ver triste a sus pequeños, y mucho menos el llanto. El llanto puede ser realmente algo que desespera en ciertas situaciones.
Y lo que a veces quieres es, 1, que deje de llorar y 2, que se calme. Pero también tenemos que saber que la tristeza es una emoción propia de la vida humana y que no la podemos eliminar del mapa porque nos incomoda. Lo que tendríamos que hacer es indagar un poquito. ¿Cuál es el motivo de esa tristeza? Y validarla como una emoción que ellos están experimentando porque lo que les preocupa o lo que les angustia es real. Me golpeé, me caí, me dolió. Pues sí, hijo, te dolió y está bien. Puedes llorar, pero vamos a hacer un ritual o vamos a esperar que pase el dolor. Y si quieres llorar, puedes llorar. Entonces podemos entender como esta contención al acompañamiento de sus emociones y después a la reflexión de las mismas. Claro, ¿no? y eso obvio es dependiendo de la edad de los pequeños. A veces son muy pequeños y no hay lenguaje. Entonces tal vez acompañamos desde otro lugar y quien más va a verbalizar tal vez somos nosotros. Es decir, sí, te caíste, pero vas a sanar y vas a estar bien, y lo abrazas y lo acoges y se cierra el círculo. Pero si ya tiene lenguaje, tienes la oportunidad para hablar sobre esa emoción y validarla. Y decir, bueno, papá también se pone triste cuando pasa, y puedes citar algunos ejemplos muy sencillos que él pueda comprender para la edad que tiene. Y esto va creciendo en función como ellos van creciendo. Y eso nos ayuda también a acompañar otras etapas de la vida. Ok, Ari, entonces cuando tú te refieres a contención, te refieres al acompañamiento de los niños en sus emociones y después llevarlos a la reflexión. ¿Es un poquito eso? ¿Más o menos va por ahí? Sí, va por ahí. Va del hecho de decir, estás sintiendo esto, validamos esa emoción en el momento en que reconocemos que lo estás sintiendo. Y ojo, puede ser la tristeza, pero también puede ser el enojo. Es decir, estás muy enojado porque te quitaron tu juguete. Y está bien, pero también tienes que dar el espacio para prestar tus juguetes y abrir como un poco el discurso en el que el niño puede entender por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y decir, por ejemplo, podemos situar en ese contexto, no se va a llevar tu juguete, pero se lo puedes prestar. Recuerda que nos gusta compartir y empezar a incluir un discurso que no solo valida la emoción, sino que integra emociones y experiencias en las que el niño puede integrar esta emoción. Y eso es todo un reto, porque uno viene de la educación en la que te portas mal, haces berrinche, viene el regaño, ¿no? Y ahora bueno, con León y con Sofi lo tramitamos distinto, ¿no? Es de repente no dejarte llevar tú también por la emoción, porque los niños te contagian también y de pronto te empiezas a frustrar y ya no sabes ni qué hacer y ya según tú probaste todas las opciones y el niño sigue ahí y tienes que tener esa fortaleza para poderte enfocar en esa parte que es la emoción de tu niño, porque si no solamente le empiezas a frustrar y supongo que los resultados no son buenos. Pues eso habla de la capacidad que tenemos como padres para gestionar nuestras propias emociones. Es decir, cuando nuestros niños entran en ansiedad, enojo, tristeza, muchas veces estas emociones son contagiosas y los papás también las experimentamos. Experimentamos su frustración, su tristeza y emerge nuestro niño interior y aquellas cosas que no hemos trabajado. Ojo, muchas veces estamos muy preocupados por hacerlo todo bien y la realidad es que como padres no lo vamos a hacer todo bien. De hecho, la realidad cotidiana es que nos equivocamos todos los días. Pero la capacidad para reflexionar sobre ello y compartir esa experiencia de reflexión con nuestros hijos es lo que hace la diferencia. De decir, hijito, te grité, me equivoqué, lo siento mucho y vamos a tratar de hacerlo mejor. Y puede ser que al día siguiente lo vuelves a hacer. Le pegas un grito o le das una nalgadita y tú dices, chin, ya la regué. Pero el hecho de que te des cuenta hace la diferencia también en que tal vez mañana lo puedes hacer mejor. Claro. Te vuelves también un ejemplo de cómo gestionar las emociones. Y es que ellos no podemos criticar su manera en cómo se desbordan emocionalmente si nosotros no somos capaces de controlarnos, porque nos están observando todo el tiempo. Por supuesto. Y somos su reflejo. Entonces, muchas veces en la dinámica de ser padre y crecer como padres, nuestros hijos son espejos que nos reflejan aquellas cosas en las que nosotros como padres tenemos que trabajar. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo, porque eso implica tiempo.
Claro. Implica reconocer nuestras heridas y no es fácil. La realidad es que no es fácil. A veces como adultos queremos trabajar desde un lugar en que lo tenemos todo resuelto, pero no es cierto. Porque nuestros hijos nos proyectan esta realidad. Sí, y mira, me lleva a pensar en un concepto que por ahí he escuchado sobre ¿eres buen papá o eres un papá bueno? Y a veces eres una y a veces eres otra, ¿no? Y creo que es mucho también de lo que traes, porque yo voy a reconocer públicamente que he cometido el error de sobrecomprar juguetes, por ejemplo, ¿no? Ya al grado en el que ya no sé ni qué a veces comprar, ¿no? Ya tiene todos. Y nos dimos cuenta que estábamos cayendo en eso porque ya no le llamaban la atención, ya no los jugaba. Y yo decía, ¿por qué no juegas si tiene tantos juguetes? Y me di cuenta que a lo mejor estaba cayendo en esa parte, pero ¿cómo puedes identificar si estás siendo papá bueno o buen papá? De entrada, tendrías que preguntarte por qué tu hijo tiene tantos juguetes. ¿Los necesita él o los necesitas tú para sentirte bien como papá? Porque uno de los parámetros es cuando el niño recibe el juguete, pues es una novedad, es atractivo por los colores, la mercadotecnia, en fin. ¿Cuánto tiempo disfruta de ese juguete? Porque si en menos de un día ya lo abandonó, la realidad es que ese juguete tal vez no era necesario en su vida. Y otra es observar con qué ellos juegan. Yo lo recuerdo mucho porque mi niño igual tuvo muchos juguetes, pero a él le encantaba jugar con las cajas. Es su parte favorita después de que ya ha jugado e interactuado con la novedad. Se va con la caja. Sí, sí, sí. Y entre más grande es en la caja, mejor, porque él cabe en la caja y quiere que lo arrastres por toda la casa. Entonces eso te habla de que lo que a veces un niño necesita no corresponde con lo que el adulto cree que su hijo necesita. Entonces vamos a dejarlos explorar el mundo desde su curiosidad y observarlos. Un buen parámetro para saber si eres un buen papá o no es reconocer lo que le gusta de lo que no le gusta. Voy a hablar de un tema muy delicado que es el sistema de premios y castigos. Muchos papás lo siguen aplicando y resulta ser que los castigos más eficientes o que mayormente funcionan son aquellos que van directamente a los gustos de los pequeños. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a tu hijo? Le encanta, los autos, le gustan mucho las pistas y ese tipo de cosas, las colecciones. Ya no sé qué hacer con tantas. Pues cuando él tiene una conducta que a ti no te gusta, le retiras los autos. Ok. Lo mismo que si es adolescente y le gusta el celular o escuchar música a todo volumen. O sea, tienes que descubrir desde la observación qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta. Porque para que un castigo funcione tienes que utilizar algo que realmente toca sus fibras sensibles. Entonces, muchas veces los papás creen que basta con un grito o una llamada de atención o darles una nalgada o retirarles el postre. Y tú dices, no, espérame, a veces ni siquiera les gusta el postre. No están sufriendo. No es un castigo. Claro, claro. O te quedas encerrado en tu cuarto y el niño es el más feliz con sus juguetes en el cuarto. No es un castigo. Entonces, un castigo parte de la observación. Y un papá que sea un buen padre tiene que saber qué es lo que le gusta y le disgusta a su hijo. Claro. No, ojo, no es un tip para que castiguen a sus hijos, porque en realidad la conducta, el mejor estímulo para que nuestros hijos aprendan es reforzar siempre lo que hacen bien. Y eso también parte de un papá que es capaz de observar lo que su hijo hace bien. Claro. Sí, porque fíjate que de repente traemos este rol social de, bueno, soy un papá bueno porque le doy a mi hijo y no le falta nada. Pero eso puede estar disfrazado solamente de objetos materiales cuando en realidad hay una ausencia importante por el otro lado, ¿no? Entonces sí, como papás, el castigo y todo eso duele, no lo quieres. Pero la realidad es que también es importante tener técnicas restrictivas porque si no, poquito a poquito también vas perdiendo la autoridad. Y los niños son muy listos y también te aprenden a medir y saben, son mañosos, ¿no? Entonces saben por dónde, cuándo hacer el berrinche, todo eso. Y creo que eso podríamos reflexionarlo mucho los papás, ¿no? Estás dando cosas, pero realmente estás conectando
o solamente estás cubriendo necesidades materiales. Sí, eso es un reto diario, que yo creo cuesta trabajo, pero vale la pena mucho que lo reforcemos. Y aquí viene otra cuestión que te quería preguntar, que es sobre qué herramientas podemos tener nosotros también para fortalecer la corresponsabilidad que representa ser un papá. Porque entra de repente mucho el rol de que mamá hace esto, y pues uno también quiere participar, ¿no? Hacer equipo. Yo fui un papá yo soy muy asqueroso y todo el mundo decía, no vas a cambiar pañales. Yo cambié pañales momento cero, ¿no? Cambias mucho y te tratas de involucrar lo más que se pueda. Y creo que eso es importante también porque mamá, si carga con toda esta parte, pues colapsa en algún momento, ¿no? Y desgraciadamente todavía existen ciertos esquemas en México donde el papá no se involucra. Yo tengo muchos conocidos que en la vida cambiaron un pañal. ¿Crees que es importante o cuál es la importancia también de la corresponsabilidad con tu pareja y el impacto que tiene esto con los niños? Pues se ha verificado en ya estudios que han realizado diversos organismos que estudian el desarrollo infantil, que en la medida en que los hijos observan cómo se distribuyen las tareas del hogar de manera equitativa, ellos suelen ser más autosuficientes, más empáticos. ¿Por qué? Porque no ven una distribución de roles desigual que diga, mamá solo tiene que hacer esto o papá solo tiene que hacer esto, sino descubre que el trabajo en equipo es lo que hace que la familia funcione. Y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que si nosotros queremos hijos autosuficientes, capaces de realizar, como tú decías, labores que durante mucho tiempo estuvieron reservadas hacia las mujeres por estar destinadas al cuidado de los hijos y del hogar, se nos olvida que en realidad solo fue un momento histórico en el que los hombres tenían que salir de casa y por eso mamá cubría esas necesidades. Pero ojo, son actividades que todos podemos realizar. Claro. Que no te hace menos hombre hacer la comida, que no te hace menos hombre cambiar y bañar a tus hijos o abrazarlos. Yo muy dolorosamente he tenido pacientes, afortunadamente no tan jóvenes, sino personas ya mayores, que me cuentan experiencias muy dolorosas, como papá nunca me dijo te quiero o nunca me abrazó. Y tú dices, no es posible que alguien que sea tu generador de vida, tu padre o tu madre, no te pueda ofrecer esa calidad de amor. Y la realidad es que muchas generaciones crecieron así, porque existía todo un esquema de figura patriarcal en el que las mujeres hacen ciertas cosas y los hombres hacen otras, como si no se pudieran mezclar estos dos mundos, como si no fuésemos tan humanos los dos como para poder realizar ambos estas tareas. Claro. Y yo creo que eso es uno de los pilares de una paternidad activa, ¿no? Participar no solamente en las labores de casa, sino también participar en compartir emociones con ellos, porque sí las sientes. Y a veces a lo mejor por cuestiones de paradigmas sociales, dices, no, pues debo ser más fuerte o debo ser la imagen de fortaleza. Y yo no opino eso. Yo creo que es hermoso poderle decir a tus chiquitos, te amo, ven, abrázame, y sentir, porque aparte ellos responden y eso te llena el alma brutal. Es increíble cuando es tan recíproco y lo empiezas a notar, ¿no? Claro. Pero aquí viene otra cosa también que sucede mucho, que generalmente los papás podríamos tener cierta ausencia porque a lo mejor tenemos unas responsabilidades distintas, ¿no? Y sobre todo cuando mamá acaba de tener al bebé y está mucho más al pendiente, porque yo siempre algo que he dicho es el instinto maternal es impresionante y esa conexión, pues hay cosas que los papás, por más que queramos involucrarnos, pues no vamos a poder amamantar, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos ayudar en el proceso, ayudar a mamá en esto y esto, pero aún así siento que muchos papás de repente entramos con el conflicto de ¿somos lo suficientemente presentes o estamos ausentes? ¿Cómo se puede mediar eso? ¿Cómo saber que, ok, sabes que mi trabajo no me lo permite, mi trabajo me implica viajar y esta ausencia que poquito a poquito son migajitas, van creando un hueco o sientes que crean un hueco? ¿Cómo las puedes ir llenando?
De entrada no las llenas porque ausencia es ausencia y presencia es presencia. Concretamente, el niño te ve o no te ve. Pero si estás de viaje, podrías echarle una llamada todos los días a la misma hora y construir un hábito en el que te hagas presente en su vida. Esa es una estrategia, sobre todo para los papás que tienen mucha movilidad y que no están en casa. Pero también puedes aprovechar los tiempos, o sea, hacer una evaluación personal y decir, ok, yo solo estoy los fines de semana con ellos, pero si de esos fines de semana yo elijo ir a jugar con mis cuates al fútbol, ir a las chelas, ver un maratón de series, en lugar de estar con los niños cuando es tu posibilidad real, porque de resto no puedes, existe una limitante laboral, etcétera, etcétera, pues tú tienes que hacer este examen y preguntarte, o sea, ¿qué es lo que yo estoy eligiendo conscientemente? Sí, entiendo, necesitan despejarse. Todos necesitamos despejarse, mamá necesita despejarse. Pero ¿qué eliges para despejarte? ¿Una actividad en que los incluyas o en que sigas estando ausente aunque estás en casa? Claro, sí, es aprovechar tiempo de calidad, al final de cuentas, ¿no? Y cuesta, insisto, cuesta trabajo, pero es parte de las cosas que tienes que asumir cuando eres papá, porque sí llega el fin de semana y a veces dices, lo que quiero es no salir, estar descansando. Y ellos es al revés, quieren estar contigo, quieren jugar, y entonces tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar el chip y asumir la responsabilidad que implica. Ahora yo te preguntaría, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a alguien que no sabe si está siendo un buen papá? Que yo creo que es algo que nos preguntamos muchas veces cuando estás solo en casa, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué le dirías? Que un buen parámetro es preguntarnos a nosotros mismos si estamos tratando a nuestros pequeños y relacionándonos con ellos como nos hubiera gustado que se relacionaran con nosotros. Ok. Si tú eres capaz de reconocer lo que a ti te faltó, también tienes que ser capaz de reconocer si estás cubriendo esa necesidad en tus hijos o estás haciendo que la falla o la herida sea generacional. Entonces, es decir, diálogo, es juego, es compañía, es estar ahí, en qué momentos estar y cómo lo podemos hacer. Claro, es algo que puede ser fuerte, ¿no? Ya que lo piensas, insisto, regresamos al hecho de estoy siendo un buen papá, estoy siendo el papá bueno nada más, estoy diciendo que quiero romper las estructuras, pero a lo mejor estoy cayendo en lo mismo. Creo que ser un papá hoy en día es una responsabilidad grande, siempre lo ha sido, pero hay una responsabilidad con el cambio, ¿no? Con la responsabilidad afectiva que tenemos con nuestros hijos, con nuestras esposas y sacudirse todas esas cosas históricas que la verdad han demostrado que han dado carencia a la familia, a las personas y exigirnos involucrarnos más en casa, tanto con los pequeños como con tu esposa y como contigo mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Ari. Estuvo muy interesante la información. Creo que todos los que somos papás, este tipo de información nos sirve mucho. Es fabuloso que aquí en el podcast podamos encontrar un espacio porque esta no es información tampoco tan a la mano aún. Claro que sí hay, pero es fabuloso poderlo platicar y poderse abrir. Cuéntenos de qué manera ustedes participan activamente y dejarles un mensaje. Creo que aquí queremos papás que no solamente formen parte del álbum familiar, sino que también convivan todos los días con sus hijos. Papás que abracen, papás que escuchen, papás que aprendan. Y que si bien la paternidad activa no debe ser perfecta, sí debe ser amorosa, activa y muy valiente. Muchas gracias, Ari. Nos vemos la próxima.